Desarrollo de aplicaciones móviles. Módulo tercero. Resources, Activities, iServices. Bueno, continuando con lo que es nuestro desarrollo, nuestro aplicativo que estábamos realizando con relación a la parte mobile, tenemos que existen lo que son los recursos alternativos. Dentro de los recursos alternativos tenemos que su aplicación debe proporcionar recursos alternativos para administrar configuraciones de dispositivos específicas. Por ejemplo, debemos incluir recursos dibujables, alternativos, es decir, imágenes para diferentes resoluciones de pantalla, y recursos de cadenas alternativos para diferentes idiomas. En tiempos de ejecución, Android detecta la configuración actual del dispositivo y carga los recursos adecuados para su aplicación. Para especificar alternativas específicas de configuración para un conjunto de recursos, vamos a seguir los siguientes pasos. Bueno, primero vamos a crear un nuevo directorio en res con el formato nombre de recursos, calificador de config y resources name. Bueno, entonces en este caso vamos a colocar lo siguiente. Bueno, primeramente vamos a lo que sería, vamos a crear dentro de, por ejemplo, los siguientes apartados. Ok, vamos a crear un nuevo directorio en res, ¿verdad? Que vamos a llamarlo así. Dentro de res, new perfecto. Luego de aquí vamos a colocarle, por ejemplo, que en lugar de values sea otro nombre de directorio. Vamos a ver. Ok. Perfecto. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo. Ok. Vamos a colocar, ¿verdad? Con lo que sería el formato, nombre de recurso, aquí en Resource Name, cualquiera de los recursos mencionados en esta anterior. Bueno, a ver, como el diseño dibujable, entre otros. Lo que es el calificador especificará una configuración individual para la que se utilizarán estos recursos. Podemos también consultar la documentación donde nosotros podemos ver para, por ejemplo, obtener una lista completa de los calificadores para diferentes tipos de recursos. Vamos a guardar los recursos alternativos respectivos en un nuevo directorio. Los archivos de recursos deben tener el mismo nombre que los archivos de recursos predeterminados. Como por ejemplo, si nosotros observamos, en este caso, tenemos por ejemplo Drawable, en este caso Drawable, que sería este que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí podríamos colocar por ejemplo un Drawable HDPI, por ejemplo, guión HDPI. Bueno, en este caso, bueno, debemos tener el mismo nombre de que los archivos de los recursos que tenemos predeterminados. Y vamos a ver que estos archivos tendrán un contenido específico para esta alternativa. Por ejemplo, aunque los nombres de los archivos de imagen sean el mismo, pero para una pantalla de alta resolución, su resolución sea mucho más alta, o sea, será mucho más grande. Vamos a ver cómo podemos ver, ¿verdad? Cómo podemos, por ejemplo, clonar esta carpeta de imágenes que tenemos aquí, donde tenemos Drawable. Podremos copiar esta y colocar una nueva donde le coloquemos imágenes mucho más grandes, imágenes mucho más visuales, que nos apoyen al momento de nosotros realizar la tarea del aplicativo. También podemos también especificar para qué tipo de pantalla queremos que sean esas imágenes alternativas. Si, por ejemplo, sea una pantalla de alta resolución o una pantalla con menos resolución. Muy bien, también
podemos ver que se pueden crear diferentes tipos de alternativas. Como por ejemplo, tendríamos que, por ejemplo, podríamos colocar en lugar de, por ejemplo, dentro del Drupal, podríamos crearlo dentro de la carpeta, por ejemplo, de layout. Podríamos colocar un nuevo layout alternativo, ¿verdad? Por ejemplo, donde especificamos que el diseño para un idioma predeterminado y un diseño alternativo para ese idioma. Por ejemplo, puede ser un idioma árabe, entre otros. También tenemos lo que es el acceso a esos recursos que estamos creando. Bueno, durante lo que es el desarrollo de nuestra aplicación, deberemos acceder a los recursos definidos en nuestro código, en nuestros archivos HXML del diseño. Vamos a ver que en diferentes secciones vamos a acceder a esos recursos en ambos escenarios. Por ejemplo, vamos a ver cómo podemos acceder a recursos directamente en código. Bien, cuando por ejemplo se compila su aplicación de Android, se genera una clase R, ¿verdad? Que en este caso, bueno, podríamos llamarla de esta forma. Por ejemplo, en lugar de esto, podría ser llamada en lugar de ello una R, ¿verdad? Que contiene los IDs de los recursos para todos los recursos disponibles en su directorio res. En este caso sería esta, que hace referencia a resources. La carpeta res hace referencia a resources. Podemos utilizar la clase R para acceder a ese recurso usando, por ejemplo, el subdirectorio y el nombre del recurso o directamente el ID de ese recurso. Muy bien, si nosotros, por ejemplo, observamos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los colores, tenemos un name, que este name es desde el cual nosotros podemos acceder a esos colores. Por ejemplo, está el Purple 200, está el Purple 500, ¿verdad? Tenemos el Purple 700, tenemos por ejemplo el Teal 200, el Teal 700 y así sucesivamente con los demás colores que tenemos aquí. Muy bien. También aquí pueden observar cómo aparece una referencia al color. Por ejemplo, este sería como una especie de rosado, un morado, entre otros colores, como lo pueden observar. Ok, vemos que si nosotros observamos esto, ¿verdad? Podemos ver, vamos a hacer un ejemplo práctico, algo bastante sencillo. Vamos a ver que si nosotros queremos, por ejemplo, vamos a acceder a res, en este caso, res. Dentro de res vamos a utilizar a Drupal. Y dentro de Drupal vamos a acceder a, por ejemplo, a la imagen que estamos observando aquí, que sería la IC Launcher, que sería esta imagen como tal. Muy bien, para nosotros acceder a ella, simplemente, por ejemplo, vamos a configurar por ejemplo, un Image View. Vamos a utilizar el siguiente código para acceder a esa imagen. Perfecto, vamos a hacerlo así. Muy bien, vamos a hacerlo de esta forma. Ya dentro de lo que no sería colocar este XML, vamos a llamarlo directamente del main activity. Perfecto, para nosotros colocar como tal, esa imagen, vamos a hacer que, por ejemplo, vamos a colocar lo siguiente, de esta manera. Colocaríamos, por ejemplo, un IMG, un Image View, okay. Por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente: un Image View, colocaremos un Image View igual, en este caso este primer image iría en Pascal Case, el siguiente iría en Camel Case, luego
le pasamos por parámetro a image view. Dentro de este image view luego colocamos lo que sería el find, por ejemplo el find view, by id. Tendríamos lo que sería r.id punto my image view. Perfecto, luego finalizaríamos ahí con un punto y coma. Y luego colocaríamos lo siguiente. Podríamos colocar, por ejemplo, un image view punto set image resource, entre paréntesis le colocaríamos por ejemplo r punto drawable punto my image finalizaremos con un punto y coma, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que acabamos de nosotros crear justamente aquí? Bueno, sencillo. Aquí tendríamos, por ejemplo, que la primera línea de código hace que, por ejemplo, el uso de r.id.myImageView, que sería esto que estamos viendo aquí justamente, r.id.myImageView, hace uso, por ejemplo, de ello para obtener la image view, lo que es la image view definido con, por ejemplo, con un ID que sería myImageView en un archivo de diseño. La segunda línea de código hace uso de lo que sería el r drawable myImage, donde pues, para obtener, por ejemplo, una imagen con el nombre de myImage disponible en el subdirectorio dibujable en lo que es el directorio de res. Muy bien. También vamos a ver que, por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a considerar que, por ejemplo, donde tengamos los valores de strings, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, el directorio de strings, lo que son los valores de strings. Muy bien. Tenemos lo que sería la siguiente definición. Si nosotros nos vamos para strings, vamos a ver que tenemos varios strings. Tenemos, por ejemplo, lo que sería, por ejemplo, un hello world. Bueno, vamos a crear un nuevo string. Vamos a, por ejemplo, a crear una string name, por ejemplo, que sea hola mundo. Hola mundo. Perfecto. Luego de aquí vamos a colocar, por ejemplo, que tenga un hello world. Un hello, world. Perfecto. Aquí, por ejemplo, pero vamos, en lugar de colocar eso, vamos a poner otro mensaje. Vamos a poner, por ejemplo, un hola, ¿cómo están? Hola a todos. Ok. Perfecto. Hola a todos. Bueno, en este caso, si nosotros ahora vamos a configurar el texto en el, por ejemplo, el texto vamos a colocarlo
lo que sería, podemos configurar, ¿verdad?, que ese texto en un objeto de TextView con un ID message usando un ID del recurso de diferentes maneras. Por ejemplo, podríamos hacerlo de la siguiente forma. Podríamos colocarlo directamente, como por ejemplo así. Podríamos hacerlo de esta forma también. Podríamos colocar un text view msg text view igual a, por ejemplo, al text view aquí. Luego colocaría lo que sería un find view by ID, donde vamos a colocar, por ejemplo, un r.id.message. Perfecto. Luego en la línea de abajo podríamos colocar, por ejemplo, un message text view .set text. Le vamos a pasar como parámetro, por ejemplo, r.string .hello. Muy bien, punto y coma. Así sería la forma de nosotros, por ejemplo, llamar a ese texto que estamos colocando aquí específicamente. Muy bien, vamos a ver que, por ejemplo, si nosotros, considerando, por ejemplo, dentro de lo que sería un diseño REST, dentro del main, el activity main, vamos a ver, por ejemplo, diferentes definiciones. Tendríamos, por ejemplo, lo que sería el linear layout, ¿verdad? Porque dentro de aquí tenemos lo que sería el linear layout, que hace alusión justamente aquí a Android REST. Luego tendríamos lo que sería el Android layout width, ¿verdad? Como por ejemplo, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a copiarnos este código como tal. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo nuevamente, ¿verdad? Y ahora vamos a comentar este código que tenemos aquí específicamente. Ok, lo colocaríamos aquí. Ok, luego de que copiamos esto aquí, ¿verdad? Guión, cerramos lo que es la parte de comentarios. Perfecto. Tendríamos esto que tenemos aquí justamente. Perfecto. Luego vendríamos para acá, como aparece específicamente, y colocaríamos las siguientes características. Por ejemplo, aquí podríamos utilizar, vamos a colocar solamente código, y justamente aquí vamos a hacer lo siguiente. En este caso haríamos un XML version, está bien, un encoding de UTF-8,
Luego tendríamos como tal el Android, ¿verdad? Pero en lugar de tener estos XMXLNS, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a decir que, por ejemplo, aquí tengamos... Bueno, si valoras este contenido gratuito, no olvides donar a través del código QR de Binance. Y bueno, recuerda también suscribirte y darle like. Continuemos. Ok, aplicar, scams, ok, XML. Ok. En este caso, haríamos lo siguiente. Vamos a hacer, por ejemplo, un linear layout, ¿verdad? Donde vamos a tener un XMLNS de 2 puntos Android, ¿verdad? Que va a apuntar, por ejemplo, a scams, a android.com apk res android. Perfecto. Luego tendríamos lo que sería un Android 2 puntos layout with, donde le vamos a poner un field parent. Un field parent. Muy bien. Luego de ello tendríamos, por ejemplo, también un field parent. Muy bien. Después de ello, tendríamos lo que sería, por ejemplo, lo siguiente. Tendríamos un Android Orientation. Vamos a indentar esto aquí. Ok, aquí tendríamos un Android. Bueno, aquí split. Ok. Vamos a sumar aquí. Ok, perfecto. Un Android. Orientation, ¿verdad? Donde la vamos a colocar, por ejemplo, que sea vertical. Muy bien. Luego de ello, vamos a tener, por ejemplo, dentro de lo que sería el text view, lo siguiente. Tendríamos, por ejemplo, un Android layout with, en este caso sería grab content. También tendríamos un Android layout height, que sería un grab content. Y vamos a tener también un Android texto, que va, por ejemplo, a decir hello, I am a text view. I am a text view. En este caso colocaremos primero hello, coma, I am a text view. Ok, perfecto. Luego de ello, bueno, eliminaríamos toda esta información que tenemos aquí. Luego del Android text view, I am a text view. Muy bien. Luego de esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar, por ejemplo, un bottom. En este caso sería un bottom. Muy bien. Ok. Tendríamos lo que sería un bottom. Bueno, el bottom va a tener lo siguiente. Vamos a indentar aquí el text.
igual esto que tenemos aquí, lo identamos aquí. Perfecto. Bueno, dentro del bottom vamos a tener, por ejemplo, un Android ID, ¿verdad? Vamos a tener un Android dos puntos ID. Muy bien, donde vamos a llamar, por ejemplo, al arroba aquí vamos a tener, por ejemplo, un arroba ID plus ID, y vamos a tener a bottom. Muy bien. Luego de ello vamos a tener también lo que sería, por ejemplo, un Android layout with, donde vamos a poner, por ejemplo, un grab content, grab content, y luego tendríamos también un hide donde vamos a tener un grab content. Muy bien, perfecto. Luego vamos a tener, después de ello vamos a tener, por ejemplo, un nuevo texto, que en este caso sería, por ejemplo, un Android en este caso text. Dentro del Android text que vamos a colocar lo siguiente. En este caso sería un hello. Entonces aquí podremos colocar I am a bottom. I am a bottom. Muy bien. Luego de ello vamos a cerrar como tal la etiqueta. Ok. Luego finalizaríamos con lo que sería el liner layout, y ahora ven ustedes cómo ya apareció como tal nuestro botón aquí en nuestra vista. Muy bien. También vamos a ver que vamos a colocar que, por ejemplo, este código en la aplicación de este diseño, para que la actividad, vamos a lo que es el método onCreate. Bueno, vamos a crear lo que sería el método onCreate, ¿verdad? De la siguiente forma. Ok. Go-to-xml, lo tenemos aquí. Y ahora, donde está lo que sería mi aplicación, bueno, para main activity, luego de ello vamos a crear lo que sería, por ejemplo, el método, por ejemplo, in public void onCreate. En este caso sería, por ejemplo, un bundle saved instance bundle. En este caso save instances instance save state. Muy bien. Luego de ello vamos a, dentro de esta onCreate, vamos a hacer lo siguiente. En este caso ya tendríamos como tal el onCreate, que lo tenemos aquí específicamente. Ya no haría falta, ¿verdad? Colocarlo nuevamente.
Ok. Bueno, luego de ello vamos a colocar, por ejemplo, super on create save instance state. Luego tendríamos lo que sería el set view. Vamos a cerrar aquí esto un momento. Luego tenemos el string, el Android manifest, también lo cerramos para que tengamos más o menos. Este también build lo cerramos y color también lo cerramos. Entonces, bueno, tenemos aquí lo que es el main y tenemos lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, un array layout activity main. Muy bien. Lo que sería el método onCreate. Entonces tendríamos como tal la actividad y tendríamos como tal el main activity Java. Aquí, bueno, simplemente lo que hacemos es borrar el código anterior. Ok. Perfecto. Hello main text view. Muy bien. Luego de ello vamos a ver que podemos acceder a lo que son los recursos en XML, ¿verdad? En este caso sería aquí, en el archivo XML. Bueno, vamos a considerar, por ejemplo, en el siguiente, lo que es en el siguiente archivo XML de recursos res. En este caso, por ejemplo, sería en el recursos res de values string XML. ¿Verdad? Que tenemos los siguientes recursos. Tenemos lo que sería, en este caso, vamos a incluir lo que es los recursos de color y un recurso de cadena. Para ello vamos a colocarle a este archivo strings, vamos a colocarle lo siguiente. Vamos a colocarle, por ejemplo, una etiqueta, ¿verdad? XML, donde tengamos la versión 1 con un encoding UTF-8. Perfecto. Luego tenemos lo que son los resources. Luego tenemos aquí, luego vamos a crear lo que sería el color. Entonces en este caso crearíamos lo que sería la etiqueta color. Como name vamos a colocarle, por ejemplo, un opaque rate. Opaque rate red. Muy bien. Opaque red. Dentro de lo que sería el tag color vamos a colocar lo que sería el numeral o el hash F00, que por color hexadecimal es el rojo. Lo pueden ver reflejado aquí, es un rojo intenso porque tiene como configuración 255 de rojo, 0 de RGB, sería 0 de verde y 0 de azul. Entonces, bueno, también tendríamos lo que sería, vamos a crear un nuevo string también, un nuevo string donde la vamos a llamar, por ejemplo, hello. Ok, cerramos aquí. Dentro de él vamos a colocar lo siguiente. Haríamos un hello. Muy bien, como acabamos de realizar. Entonces ahora nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Ahora nosotros podemos utilizar estos recursos por ejemplo, en el archivo de diseño para establecer lo que es el color del texto y la cadena de texto de esta manera. Nosotros, por ejemplo, iríamos ya a nuestro string, ¿verdad? Lo que es nuestro activity main, ¿verdad? Y ya con esto podríamos definir como tal el valor que estamos aplicando. En este caso, si nosotros creamos dentro de lo que sería creamos una nueva etiqueta y creamos, por ejemplo, lo que sería el edit text. En este caso podríamos crearlo directamente. Vamos a crear una nueva etiqueta. Tendríamos, por ejemplo, la etiqueta edit text, donde vamos a tener, por ejemplo,
Lo siguiente, vamos a tener también un X. Ok, primeramente vamos a irnos para acá arriba. Dentro del edit text vamos a tener un XMSL, un XMLNS, dos puntos, Android. En este caso no haría falta porque ya lo tendríamos aquí específicamente, pero vamos a colocarlo de igual forma. XMLNS, dos puntos, Android. Ok, igual a, por ejemplo, aquí en este caso colocaríamos lo siguiente, ¿verdad? Un XMLNS Android. En este caso tendríamos un HTTP scams.android.com app res android. Esta sería como tal nuestra dirección. Muy bien. Y ahora vamos a colocar también aquí dentro de lo que sería el Android layout, ¿verdad? Tendríamos el width, que sería por ejemplo field parent. Luego tendríamos dentro del layout height, tendríamos también un field parent. Después de esto tendríamos, por ejemplo, lo siguiente. Tendríamos, por ejemplo, un Android text color. Un Android, dos puntos, text color, ¿verdad? Dentro de este Android text color vamos a colocar, por ejemplo, un arroba color barra, en este caso sería el opaque red, que lo teníamos aquí. Muy bien. En este caso, bueno, no estaría en color, estaría en este caso en este caso sí, color. Vamos a hacer, por ejemplo, que por ejemplo en strings, arroba strings, o no, en este caso si queremos importar lo que sería el color, bueno, simplemente lo tendremos que agregar justo aquí dentro de lo que sería el color directamente. Entonces sacamos esto de aquí, control X. Muy bien, vamos a color, ¿verdad? Y lo colocamos aquí directamente, resources color red. Muy bien, vamos otra vez a activity, vamos a colocar aquí arroba color barra, en este caso vamos a colocar lo que es el opaque red. Perfecto. Muy bien. Luego de esto vamos a colocar también lo que sería, en este caso, veamos aquí text color, string name, ok, opaque red. Muy bien. Vamos a copiar un momento. Y aquí, bueno, perfecto, pegamos aquí. Y aquí justamente en Main Activity tenemos lo que sería como tal el color. Muy bien, luego de ello vamos a colocar lo que sería también lo siguiente. Vamos a colocar un Android, ok, dos puntos, text. Y aquí dentro del text vamos a colocar, por ejemplo, que tengamos un arroba string barra, arroba string barra, por ejemplo, hello.
que es el que tenemos aquí. Muy bien, hello. Bueno, es el que justamente acaban de observar aquí el resultado como tal, hello. Muy bien, perfecto. Ahora, si nosotros volvemos a pasar por lo que observamos anteriormente, por ejemplo, vemos que podemos comprender mucho mejor lo que son los conceptos de lo que sería la colocación de color y otros factores. Vamos a ver que también vamos a ver, es bastante recomendado ver, por ejemplo, trabajos con relación a esto, ver cómo podemos editar esto. Miren que, por ejemplo, aquí tenemos nuestra vista de grilla y aquí tenemos como tal el resultado que cada elemento tiene dentro de ella. Muy bien. Y bueno, también tener lo que son estos son recursos bastante básicos dentro de lo que es la programación en Android. Bueno, también si nosotros queremos por ejemplo, también podríamos utilizar lo que son las actividades. Si nosotros queremos si por ejemplo una actividad para comenzar de esta forma, podríamos entender, vamos a primero a cerrar aquí, que nos faltó un cierre de etiqueta, barra, ok, ahora sí, barra, ok, muy bien. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de actividades en Android, ¿a qué hacemos referencia? Sencillo. Bueno, una actividad representa una sola pantalla con una interfaz de usuario, como por ejemplo una ventana o un marco de Java. La actividad de Android es la subclase de la clase. Entonces, bueno, lo que sería el Context Temp Wrapper. Bueno, si valoras este contenido gratuito, no olvides donar a través del código QR de Binance. Y bueno, recuerda también suscribirte y darle like. Continuemos. Muy bien. Entonces, bueno, si por ejemplo anteriormente usted ha trabajado con lenguajes de programación como C, C++ o Java, entonces debe haber visto que, por ejemplo, nuestro programa comienza con una función main, ¿verdad? Bueno, de manera similar, el sistema Android inicia su programa con una actividad que comienza con una llamada al método de evolución de llamada onCreate, que sería el que estamos observando aquí específicamente. Tenemos lo que sería el método main, que sería el main activity, y que además de ello llama a lo que sería un método onCreate. Muy bien. De manera muy similar, vemos que Android inicia su programa con una actividad que comienza con la llamada del método de devolución llamada onCreate. Hay una secuencia de métodos de devolución de llamada que inician una actividad y una secuencia de métodos de devolución de llamada que eliminan lo que es la actividad como se muestra en, por ejemplo, de diferentes formas, donde se ve lo que es el ciclo de vida de la actividad. Bueno, tenemos que por ejemplo, tenemos lo que sería, primero inicia lo que es la actividad que es enviada, lo que es la actividad lanzada. Muy bien, luego viene lo que sería el método onCreate. Después que nosotros hacemos llamado al método onCreate, comienza lo que es el método onStart. Luego viene lo que es el método onResume. Después de eso viene lo que es el activity running. Vamos a hacerlo de esta forma visual para que ustedes puedan observarlo específicamente. Muy bien. En este caso, bueno, primeramente tendríamos lo que sería el activity launcher. Vamos a ver si podemos. Sí. Muy bien, tendríamos lo siguiente. Ok. Ok. Bueno. Perfecto. Tendríamos lo que sería el Activity Launcher. El Activity
launched, ¿verdad? Que a su vez, ¿a quién llama? Bueno, el activity launched llama, vamos a ver aquí, ok, perfecto. Aquí llamaríamos a lo que es nuestro método, por ejemplo, en este caso llamaríamos al siguiente, que sería este. Ok. Ok. Ok, en este caso, por ejemplo, tendríamos lo que sería el launch method, donde, por ejemplo, vamos a crear como tal esta aplicación, y vamos a tener lo siguiente. Vamos a, por ejemplo, a obtener esto que tenemos aquí, ¿verdad? Tendríamos lo que sería el activity launched, ¿verdad? Luego vendría lo que sería el método onCreated, muy bien, onCreated, que obviamente tiene sus parámetros, pero en este caso no le vamos a colocar parámetros, ¿verdad? Luego de ese método, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente también, que sería el método, por ejemplo, de en este caso onStart, perfecto, que viene sin parámetros. Muy bien, luego de ello tendríamos lo que sería el método muy bien, lo que sería el método en este caso onResume, perfecto. Luego de ello tendríamos lo que sería el método de, por ejemplo, activity running, el activity running, muy bien. Después de ello, bueno, tendríamos lo siguiente. Tendríamos, por ejemplo, lo que sería vendría lo que sería otra actividad que viene dentro de lo que es el foreground, entonces sería lo siguiente, sería el another activity, comes, en este caso viene, another activity comes into the foreground, muy bien. Okay. Esto es bueno que lo tengan aquí justamente en su sistema para que puedan tomarlo de referencia, para que ustedes sepan de dónde vienen las cosas.
aquí en este caso, bueno, también tendrían, luego vendría el método onPause. OnPause. Muy bien. Luego volveríamos a tener un nuevo conector. ¿Verdad? Perfecto. En este caso, bueno, luego del onPause, tendríamos lo que sería the activity is. The activity is no longer visible. Perfecto, la actividad no sigue siendo visible. ¿Verdad? Luego de ello, ¿qué tendríamos? Tendríamos el siguiente paso. Tendríamos, por ejemplo, el método onStop. OnStop. Muy bien. Luego tendríamos otro nuevo conector. Perfecto. Aquí en este caso, bueno, tendríamos por ejemplo the activity is finishing. Finishing. The activity is finishing. Or por ejemplo begin. O being destroyed by the system. O sea, es destruido por el sistema. By the system. Ok. Comienza a ser destruido por el sistema. Perfecto. Luego de ello tenemos lo que sería un nuevo método, ¿verdad? Que sería el método onDestroy. Lo pasamos sin parámetro. Ok. Y aquí como tal no vendría ningún otro método, sino que simplemente sería lo siguiente. Muy bien. Luego vendría lo que sería el activity shutdown. 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 Perfecto. Estos serían los pasos principales. Pero además de ello, aquí hay unos nuevos pasos también que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles serían esos pasos? Bueno, los siguientes. Tendríamos que tener en cuenta también que, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Hay que agregar también, por ejemplo, los pasos y los métodos que se ven justo aquí.
También podría ocurrir, por ejemplo, dos procesos. Que por ejemplo del onPause, ¿verdad? Él salte a, por ejemplo, a onResume. Entonces, eso se puede ver reflejado de la siguiente forma. Por ejemplo, de onPause, él salte en este caso, por ejemplo, haríamos lo siguiente. Sería, por ejemplo, un user. Vamos a hacerlo más hacia acá para que se pueda distinguir la situación. User returns to the activity. Returns to the activity. Perfecto, entonces aquí haríamos que, por ejemplo, el usuario retorne a la actividad, ¿verdad? En este caso, entonces, esta parte se conectaría con esta otra. Running. De la siguiente forma. Pipe. Entonces aquí la flecha estaría apuntando hacia acá. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, aquí vemos cómo, en este caso, bueno, el usuario, como tal, del onPause, pasa, por ejemplo, que el usuario retorna a la actividad que estaba haciendo anteriormente. Pero no solamente eso puede ocurrir, también puede ocurrir otro tipo de situaciones. También podemos, mediante el método también, después de, por ejemplo, de estar en onStop, podemos hacer lo siguiente también. Podemos retornar a, por ejemplo, a lo que son, por ejemplo, que el usuario navegue a la actividad nuevamente. Entonces podemos saltar de, por ejemplo, de la actividad, podemos volver a saltar a lo que sería del método onStop, podemos saltar otra vez al método onStart. Entonces, bueno, sería el siguiente salto que quedaría como tal la aplicación. Por ejemplo, estaríamos aquí. Y aquí, bueno, hacemos el salto que estamos comentando. Aquí justamente el usuario simplemente podría hacer que, por ejemplo, el user navigates to the, por ejemplo, activity. Esto también podría ocurrir. ¿Verdad? Y él va a llegar justamente hasta lo que sería la parte, hasta el método onResume. En este caso, bueno, aplicaría como tal esta parte. Ok. En este caso, bueno,
aquí, ¿qué haría? Bueno, específicamente haría esto. Pasaría al método onResum. Entonces, desde el método, entonces este sería el ciclo de vida de la aplicación. Pero no solamente eso también puede ocurrir, también puede ocurrir que, por ejemplo, el usuario salte de, por ejemplo, de onDestroy, o en este caso el mismo onStop, ¿verdad? Pero que en lugar de ir directamente dentro de onStop, en lugar de ir a onResum, vaya a, por ejemplo, a onCreate, ¿verdad? A lo que sería el método onCreate, para poder efectuarlo. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí vamos a darle copiar, cortar, pegar. Aquí en este caso, este método, por ejemplo, este método viene de acá. Viene de acá. Perfecto. Y este método, él va a onResum. O sea que este método iría por aquí. Perfecto. Y volvemos a ajustar esto. Y aquí volvemos a realizar lo que son las conexiones. Muy bien. Perfecto. También puede ocurrir lo que les comenté. O sea, puede ocurrir lo siguiente. Que por ejemplo dentro después de estar en el método en stop, el usuario decía, por ejemplo, ir hasta el método onCreate. Ir hasta el método onCreate. Ok. Perfecto. Ok. Pero en este paso, ¿verdad? Tiene ciertas actividades que realiza el usuario. ¿Cuáles serían esas actividades? Bueno, simplemente, por ejemplo, que encontraremos, por ejemplo, una app, ¿verdad? With higher priority. O sea, una aplicación con una alta prioridad, ¿verdad? Que necesita memoria. Need memory. O sea que nuestro sistema operativo se está quedando sin memoria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, simplemente nuestro sistema llama a la siguiente operación, que sería, por ejemplo, la de app. En este caso sería la de app process
Kilt. Y luego tendríamos, por último, lo que sería que el usuario navegue la actividad. User navigates to activity. Perfecto, entonces este sería, por ejemplo, los procesos por los cuales nosotros vamos a ver lo que sería como tal los acontecimientos que ocurren dentro de nuestro aplicativo. Y bueno, podemos verlo específicamente aquí dentro de lo que sería la actividad que acabamos de realizar como tal.